canto, aleluya. Cante pues la cristiandad su gloriosa majestad y proclame su bondad, aleluya. El que tanto así sufrió, aleluya, y al sepulcro descendió, aleluya. Hoy en gloria celestial, entre el coro angelical, reina vivo e inmortal, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya.
al cielo al fin me llevará. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Mi
tentación y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel. Y mi corazón lleno de aflicción haya de adorarla y él. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Nuevamente, bienvenidos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por estar en esta mañana aquí para estudiar la palabra de Dios. Le decía el hermano Alejandro ahorita, le digo, creo que estamos teniendo un mini congreso. Un mini congreso. Y qué bendición, le digo, porque ya tuvimos el devocional a las 6 de la mañana, ya desayunamos y ya estamos aquí para aprender la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos un congreso personalizado. Gracias a Dios. Amén. Pues bueno, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para estudiar, para seguir estudiando. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, una vez más, con gozo en nuestro corazón, con gratitud por estar ante tu presencia. Y al iniciar nuevamente, Señor, nuestro estudio de tu preciosa palabra, queremos encomendarnos a ti, Señor, y pedirte que las promesas que nos hizo nuestro Señor Jesús de que uno es nuestro Maestro, que es el Cristo, y todos nosotros somos hermanos, por favor, se vuelva a cumplir. Y cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, nos sentemos a tus pies para escuchar tus palabras. Señor, que tú seas nuestro Maestro. Y también dice que tu promesa del nuevo pacto es que ninguno enseñaría a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, Señor. Te pedimos que así sea y que si algún hermano, Señor, de los que estamos aquí reunidos, o sea, por las redes sociales, o sea, por las plataformas, Señor. También tu Espíritu Santo, Señor, le habla a través de algún versículo, alguna reflexión, Señor, que también la pueda compartir con nosotros. Abre nuestros labios con sabiduría. Si tenemos también alguna pregunta, algo que no está muy claro, Señor, también podamos con confianza poderlo externalizar, Señor, para buscar en tu palabra la respuesta y solicitándote a ti la respuesta, Señor. Gracias, enséñanos, por favor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, pues el día de ayer comenzamos el recorrido de 7 iglesias. Y el día de ayer vimos cómo en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, está cómo nació esta iglesia. Ajá, y veíamos de una manera muy sencilla que también fue con 12 hombres. Ajá, así como fue la iglesia inicia con los 12 apóstoles, aquí en Éfeso va a empezar con 12 hombres. Y que de ahí iba a partir la palabra del Señor para toda Asia. Ajá, es decir, Éfeso es la primera que recibe el mensaje y después las demás ciudades de Asia y por supuesto entendiendo que entonces también Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ciudades de Asia, la iban a recibir, pero comenzó por la ciudad de Éfeso. Entonces vemos ese parecido entre lo que es la iglesia local de la ciudad de Éfeso y lo que sería la iglesia de Dios a lo largo de las generaciones y de las edades. Comenzó en Éfeso, históricamente hablando, y comenzó en Éfeso para regionalmente hablando, se comenzara a esparcir el evangelio en la ciudad de Éfeso. Punto número 1. Los 12 apóstoles, 12 varones en la ciudad de Éfeso. Comienza ahí la palabra del Señor. Punto número 3.
vimos cómo era la manera de proceder de los apóstoles, ajá, en este caso del apóstol Pablo, cuando llega y predica en la sinagoga. ¿Cuánto tiempo? Dice que 3 meses. Hablando, por supuesto, del cumplimiento de las promesas y de las profecías en nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Y qué pasó una vez que pudieron tomar la decisión? Dice claramente la Biblia, unos se endurecieron. Ajá. Se endurecieron a la palabra, al mensaje. ¿Y qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Tomó a los discípulos y dice, los separó. Y se los llevó y se reunieron, dice el Espíritu de Profecía, en una entidad distinta. Ajá. No hubo un acuerdo o una negociación con el judaísmo. No. Se les presentó el mensaje, no quisieron, se endurecieron. Y poníamos el ejemplo del faraón, ¿se acuerdan? Ajá. Cuando el corazón se endurece ante el mensaje de Dios, se va haciendo cada vez más duro. Y a faraón fueron las 10 plagas. Entonces Dios sabe eso y por eso marca esa separación. Y por otra parte vimos que sí había una clase de judíos ecuménicos, que eran los judíos exorcistas. Conservaron el judaísmo, tomaban el exorcismo del paganismo y luego agarraron el nombre de Jesús y decían, Jesús el que predica Pablo. Entonces teníamos ahí una mezcla de judaísmo con paganismo e intento de cristianismo, porque no podemos llamarlo cristianismo. Ajá. Entonces ellos eran los ecuménicos. ¿Y qué hicieron los espíritus de demonios? Se burlaron de ellos. Y Dios permitió que así fuera, porque Él estaba exaltando su palabra. Pero ellos eran los primeros intentos de judíos ecuménicos, ajá, de ecumenismo. Ajá. Y ante el poder de las tinieblas, eso no tiene ningún poder. Ajá. Y luego vimos cómo ellos hablaban claramente la ley de Dios y decían, no son dioses, ¿verdad? Los que hacen las manos. ¿Y qué pasó? Los acusaron, los atacaron. Pero hubo alguien que los defendió y dijo, estos hombres no son sacrílegos. Y hablábamos y decíamos, ese es el ejemplo. Nosotros necesitamos exponer la verdad con claridad como lo hizo Pablo, pero jamás debemos ser ofensivos. Ajá. Es solamente agarrar y decir, aquí está escrito, aquí está lo que la palabra de Dios dice, eso está mal. Punto. Ajá. Y Dios hará el resto. Entonces decíamos ayer nuestro título, pues ni ecuménicos, pero tampoco sacrílegos. Así no fue la iglesia apostólica y así surgió esta iglesia en la ciudad de Éfeso. Siempre marcando una diferencia, porque decíamos ayer que Éfeso significa deseable. Ajá. Esa es la iglesia que Cristo Jesús desea y nos pone, por ejemplo, a la ciudad de Éfeso. Bien, el siguiente escrito que nosotros vamos a encontrar relacionado con la iglesia de Éfeso, pues es entonces, ¿cuál? La epístola a los Efesios. Ajá. Y vamos a hacer un análisis rápido de qué es lo que contiene esta epístola y que fue importante para la iglesia de Éfeso en sus días, pero sigue siendo importante para los cristianos de todas las generaciones y de toda Asia. Y entonces vamos a hacer un rápido análisis sobre esta epístola. Vamos al libro de los Efesios, epístola a los Efesios. Mire, la azulita tiene letra grande. Esa tiene letra grande. Efesios capítulo 1. Y vamos a ir analizándola rápidamente desde el versículo 1, donde dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. No solo se refiere a los cristianos de la ciudad de Éfeso, decíamos el día de ayer, sino a los cristianos de los tiempos apostólicos en general. Por eso dice, va dirigido a Éfeso, a los hermanos de ahí, pero también a los fieles en Cristo Jesús que estaban en el mundo, y no solamente a ellos, sino también a todas las generaciones. A todo aquel que someta su vida al señorío de Cristo, está dirigida esta carta, esta epístola.
Y entonces dice el verso 2: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora fíjense cómo va a decir el versículo 3 y va a ser muy importante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y ahora noten lo bonito. ¿Qué dice a continuación? En los lugares celestiales. Y entonces comenzamos a preguntar: ¿y cuáles son esos lugares celestiales? Porque ahí está diciendo claramente en los lugares celestiales. Hay una bendición que está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y dice: bendiciones que les ha dado con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales. Hermanos, aquí tenemos de una manera muy sencilla expresado el santuario. Ajá. En los lugares celestiales. Ajá. ¿Cuáles son los lugares celestiales que tiene el santuario? El lugar santo. Ajá. En la epístola a los Efesios ya se hace mención de ellos, en los lugares celestiales en Cristo. Y después de decirnos: benditos sean, o Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, en su santuario celestial, ahora va a comenzar a hablar, hermanos, del evangelio eterno. Eso es lo que va a comenzar a hablar. Es cuando dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundó con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, y miren qué bonito le llama, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas, en las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en él, en quien obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Está hablando del evangelio eterno. Si nosotros vamos al libro de Romanos, vamos rápido. Versículo, si no mal recuerdo, es 25. Sí, Romanos 16:25 dice: al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Amén. Entonces, ¿qué está hablando en estos versículos? El apóstol Pablo está hablando precisamente del evangelio eterno, cuando nos dice: según nos escogió en él. ¿Nos escogió en quién? En Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Aquí lo que nos está diciendo claramente, que el que fue escogido desde antes de la fundación del mundo fue él. Y nosotros fuimos escogidos en él. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Desde cuándo? Desde los tiempos eternos. Ajá. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y segundo, nos escogió ¿para qué? Para ser santos y sin mancha delante de él
en amor. Entonces nos está hablando aquí que somos llamados desde los días de la eternidad y en el propósito del Evangelio eterno a que todos seamos santos. Y en los versículos 6 se nos habla del perdón de los pecados. Ajá. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, lo que está hablando aquí en estos versículos, si ponemos aquí en letrita azul, si se alcanza a ver por aquí, está hablando del evangelio eterno, está hablando del pacto eterno, está hablando de la justificación por la fe en lo que concierne la justicia imputada mediante el perdón de nuestros pecados, la justicia de Cristo, y está hablando también de la justicia que Cristo imparte a sus seguidores cuando nos dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. Esas son las palabras que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dirige a la iglesia de Éfeso. Ajá. Les está hablando nada más en su introducción, en su presentación del Evangelio eterno. Amén. Ahora, fijémonos bien, vamos al versículo 13. En el versículo 13 dice, en el cual también confiasteis vosotros, refiriéndose a los creyentes de Éfeso de origen judío y de origen gentil, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio eterno de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, ¿qué cosa? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Creía la iglesia de Éfeso en el sellamiento? Aquí está muy claro. La iglesia de Éfeso sabía que habían sido sellados. Y ahora aquí viene, pues bueno, la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el sello? Ajá. Nosotros cuando tenemos un sello, tenemos uno así, y este que utilizamos para poner una marca, ¿cómo se le llama? Sello. Y a lo que queda impregnado, ¿cómo se le llama? Pues también sello, ¿no? Ah, ese es el sello y aquí tiene el sello. Exactamente, está sellado. Y entonces el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de él dice a ellos, a los que han recibido el Evangelio eterno, a quienes han aceptado el pacto eterno de Dios, han entrado en el pacto eterno de Dios, mejor dicho. Ajá. A los que tienen la justicia de Cristo en el perdón de sus pecados, pero también en la santidad, en una justicia imputada y en una justicia impartida, les dice, ¿habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa por haber recibido el Evangelio de la salvación? Ajá. El Espíritu de Dios vino sobre sus vidas y los selló. ¿Y qué es lo que dejó impregnado en los creyentes de Éfeso? ¿Qué es lo que dejó? A ver, vamos al libro de Isaías. Isaías en el capítulo 8. Versículo 16. Isaías 8:16, ¿cómo dice la palabra de Dios? Ata el testimonio entre mis discípulos. Se le da esta orden. ¿Y quién es el que sella? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sella? La ley de Dios. Ajá. El Espíritu Santo es el que está sellando el testimonio a través del profeta. El profeta está siendo instrumento en las manos de Dios para hablar el mensaje de Dios y a él se le dice, ata el testimonio
y sella la ley entre mis discípulos. Hay un instrumento humano que es el don profético en este caso, que está hablando y le dice Dios a él, sella el testimonio entre mis discípulos. El Espíritu Santo obrando a través del profeta estaba haciendo la obra de sellar. En la predicación del Evangelio en Éfeso sucede lo mismo. Por eso les dice, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él prometió enviar a su Espíritu Santo. Ajá. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí lo dice claramente en el libro de Joel y eso había ocurrido en la ciudad de Éfeso, ¿se acuerdan? Fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. Ahí estaba el Espíritu Santo de la promesa hecha en el Antiguo Testamento y ahora con los creyentes de Éfeso y el Espíritu de Dios se los recuerda. Ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya fueron sellados y ¿qué es lo que queda sellado? Sella la ley entre mis discípulos. Entonces notemos cómo la iglesia de Éfeso tenía el Evangelio eterno, ajá, hablaba de la justicia imputada, la justicia impartida, o el Espíritu Santo les hablaba de ellos en la introducción, y ahora inmediatamente les comienza a hablar del sello que ellos reciben. Ajá. Razón por la cual, fíjense, en el cumplimiento de esta promesa, vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25. Y aquí está. Ezequiel 36, 25 en adelante. Dice la palabra de Dios, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y ahora viene, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que fue la misma promesa que hizo nuestro Señor Jesús. Vendrá el Consolador, estará con vosotros y estará en vosotros, dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Así aquí pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿y qué va a ocurrir? Y haré que ¿qué? Que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Amén. ¿Cuál es la obra del Espíritu de Dios en el creyente? Es que andes en los mandamientos. Ajá. Por eso dice Isaías, el profeta Isaías, el Espíritu Santo a través de Isaías, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El Espíritu Santo, a través del mensaje del profeta, iba, hablaba y quienes lo recibían, venía el Espíritu de Dios y ¿qué hacía? Sellar. Y con los creyentes en Éfeso igual, el apóstol Pablo estaba haciendo la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo, cuando ellos lo recibían, ¿qué pasaba? Sellaba. Y por eso dice, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Aquí está. Ezequiel capítulo 36 hablaba de la promesa, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos, en mis decretos y los pongáis por obra. Ajá. Es decir, pondría la ley, pero además fortalecería a los discípulos para obedecer la ley. Amén. Y hermanos, tenemos de una manera hermosa en estos momentos aquí presentado parte de lo que nosotros llamamos los pilares. Ajá. Justificación por la fe. Guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Tenemos el santuario celestial mencionado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y tenemos el sello, el sellamiento, el sello de Dios. Aunque no nos diga, no es necesario que nos los diga así el texto como tal, que los hermanos en Éfeso observaban el sábado, está muy claro que en el momento que ellos reciben
El sello, ¿qué es lo que queda impregnado? La ley. Los mandamientos y por lo tanto el sábado. Ajá. Entonces tenemos, fíjense aquí cómo están mencionados los pilares. Los pilares salen a relucir fuertemente, proféticamente hablando, con el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel, hablar de los hitos, hablar de los 7 pilares, pero no es una invención, es algo que está en la misma Biblia. Ajá. Los lugares celestiales, la justicia imputada, la justicia impartida, la ley de Dios y el sellamiento, el sello de Dios. Amén. Vamos al libro de Hebreos. Bueno, primero a Jeremías. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. En el versículo 33. Dice aquí la palabra de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, dice en la versión 60, aquí la nuestra dice, en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Daré mi ley, la voy a escribir ahí. ¿Y quién es el que la escribe, hermanos? Si es en las entrañas o en la mente. El Espíritu. El Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo de la promesa dice, fuisteis sellados. Y a través de esta obra de conversión y de regeneración, que es quitar el corazón de piedra para darnos un corazón de carne, ajá, en esa conversión, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la divinidad, ¿qué es lo que hace? Escribir la ley. Y es que, hermanos, Él es el que hace el sello y a una cosa más. Él es el que escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra. ¿Dónde dice eso? Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 31. Vamos al versículo número 18. Éxodo 31, 18. Dice aquí la palabra de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esta palabra es importante, hermanos. ¿Con qué? Con su dedo. La escribió en las tablas de piedra. Amén. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios qué es el dedo de Dios. Ajá. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Si no mal recuerdo es capítulo 19, ahorita se los doy.
Lucas capítulo 11. Ujú. Vamos al libro de Lucas. Versículo 18 en adelante. Dice, y si también vamos a leer todos estos versículos para entender el contexto y vamos a ver lo que la misma Biblia dice. Dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Pues decís que por Belcebú echo fuera yo los demonios. Pues si yo echo fuera de los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quienes los echan fuera, por tanto ellos serán vuestros jueces. Y ahora noten el verso 20. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Quién echaba fuera los demonios? Dice claramente, si yo por el dedo de Dios. ¿Quién escribió la ley en el Sinaí? El dedo de Dios, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y ahora nuestro Señor Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Entonces, el dedo de Dios escribe la ley y el dedo de Dios es el que está haciendo la liberación de los demonios aquí. Ahora, hermanos, vamos al Evangelio de Mateo. Mateo, en el capítulo 12. Mateo en el capítulo 12, en el versículo 24. Vamos a leer a partir del 24. Dice la palabra de Dios, mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y ahora noten el 27. Y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Vean que él es el mismo relato. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y ahora atención con el verso 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo la obra de escribir sobre las tablas de piedra en el monte Sinaí? El Espíritu Santo. Dios les hablaba desde el monte Sinaí, las 10 palabras, los 10 mandamientos, ¿y quién las escribía en la piedra? La tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, era el que estaba haciendo la obra de escribir la ley ahí. Y es el mismo Espíritu Santo el que hace la obra de escribir la ley en el corazón del hombre. Ajá. Él agarra y dice, y pondré mi ley dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos y mis estatutos, y los pongáis por obra. Es la obra milagrosa del Espíritu Santo, que así como tú y yo no podemos agarrar con un dedo y decir, voy a escribir, uy, de aquí a que logro poner ahí una raya y ya se me deshizo el dedo. Ajá. Pero el Espíritu de Dios agarra y dice, lo escribe con una facilidad sobre la piedra, sobre un material que es imposible y escribir para nosotros con un dedo. El Espíritu de Dios lo hace. En la obra de la conversión y de la regeneración sucede exactamente igual. El único que puede escribir la ley de Dios en el corazón, grabarla y sellarla, es el Espíritu de Dios. Por eso dice, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios aquí está. ¿Y qué es lo que sella? La ley. Porque Él la escribió en el Sinaí. El Espíritu de Dios la escribió ahí sobre la roca de la montaña.
De ahí salieron las tablas de piedra y es lo mismo que hace en el corazón de nosotros. Pregunta, ¿es acaso otro de los pilares? La ley de Dios. Ajá. Los 7 pilares no es un invento contemporáneo. Ajá. Si le vamos a llamar los 7 pilares de la fe adventista, es porque en medio de toda una confusión, en medio de las denominaciones, es necesario que se haga ese distintivo como tal, pero notemos cómo se encuentran en la iglesia de Éfeso. Ajá. Habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y todos y cada uno de los mandamientos fueron escritos ahí porque la promesa era esa. El Espíritu y haré que andéis en mis mandamientos, en mis decretos y que los pongáis por obra. Escribiré mi ley en sus entrañas y en su corazón las escribiré. Amén. Y noten de qué iglesia estamos hablando. Éfeso. Éfeso, el Evangelio eterno, la justificación por la fe, el sellamiento están aquí claramente y el santuario celestial están mencionados en los primeros versículos de la iglesia de Éfeso. Hermanos, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o comentario? No sé si hay alguna pregunta, hermanos, comentario, algo que quede ahí como en el aire, o vamos bien. ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Está muy claro, está muy claro. Sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos a ir, para avanzar en nuestro tema, vamos a ir al versículo 20 de Efesios 1. Está hablando del poder de Dios y del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Ajá, esto que está hablando y vamos a ir al versículo 20. Dice, el cual, mejor dicho, la cual, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole nuevamente a su diestra en los lugares celestiales. Una vez se vuelve a mencionar este lugar. Y vean lo bonito que va a pasar aquí, ¿eh? En los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ojo, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y ahora noten lo que va a ocurrir a continuación y vamos a ser bien enfáticos. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. ¿Qué es lo que está mencionando aquí? Hermanos, está hablando de que Cristo Jesús fue a la muerte, fue sepultado, ¿y quién lo levanta? El Espíritu de Dios. Por eso dice aquí claramente, la resucitó de los muertos. El Espíritu de Dios es quien resucita a nuestro Señor Jesús de los muertos. Él se levanta y luego sube a los lugares celestiales y se pone en el lugar de gloria que solamente a Él le corresponde. A la diestra de Dios se sienta en los lugares celestiales, en su santuario, e inmediatamente dice claramente la palabra de Dios y lo dio como cabeza de la iglesia. Amén. Lo da como cabeza de la iglesia. Ahora vamos a ver esta misma verdad expresada en otras palabras en el libro de Colosenses. Capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 15. Desde el versículo 15. El cual, Colosenses 1:15, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Verso 16, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten.
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense en las características que se da para aquel que es la cabeza de la iglesia. Fíjense bien, tiene que ser la imagen del Dios invisible. Tiene que ser el primogénito de toda criatura. Tiene que ser el creador y el sustentador de todas las cosas. Tiene que haber muerto, tiene que haber resucitado, tiene que haber ascendido a los lugares celestiales y haber sido dado y puesto por cabeza de toda la iglesia. Solamente hay uno en el universo que puede ocupar ese lugar como cabeza de la iglesia y es Cristo Jesús. Amén. Y con amor cristiano, cualquier persona que pretenda ocupar el lugar de cabeza de la iglesia tendría que tener estas características. Tendría que ser el creador de todas las cosas, el primogénito de toda criatura, haber muerto, haber resucitado, haberse ido a sentar a los lugares celestiales para poderse llamar cabeza de la iglesia. Es una enseñanza antibíblica y anticristiana que algún ser humano sobre esta tierra se atreva a proferir que Él es la cabeza de la iglesia. Nadie puede recibir ese título. Si nos damos cuenta más o menos por dónde vamos. Ajá. Vean cómo. No puede ser la iglesia de Éfeso jamás ecuménica. No puede llegar esta iglesia habitante del primer siglo, llegar al siglo cuarto, quinto, sexto, séptimo y pararse frente a una iglesia que ahora tiene a alguien llamándose cabeza de la iglesia. No puede llegar. Sería contra el evangelio. Por eso la palabra de Dios está siendo muy clara. Lo ha sido puesto como cabeza de la iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabezas, pues lo dio sobre todas las cosas, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces vemos cómo desde el principio, hermanos, la iglesia de Éfeso está recibiendo prácticamente todas las verdades. Y ahorita vamos a ver por qué hay más que hablar de esta iglesia. Capítulo 2, ahora el versículo 1. Ajá. Ahora el capítulo 2, versículo 1, va a ser el énfasis en la condición del hombre sin Dios cuando ha caído en pecado, se encuentra en un estado de muerte y se encuentra literalmente cautivo por Satanás. En el capítulo 2, en el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se nos habla de nuestra condición sin nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay duda en cuanto a ello. Pero ahora, en los siguientes versículos, se nos va a hablar de la salvación por medio de la fe en Cristo. Eso es lo que se nos va a decir. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos presentado nuevamente aquí, hermanos, el tema de la justificación por la fe. Ajá. Salvos por gracia, por medio de la fe. Amén.
Pero esta fe, al mismo tiempo, es una fe viva. El libro de Santiago nos dice claramente, la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta. Entonces, esta es una fe que obra, es una fe que actúa y por eso dice ahí claramente, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿cuáles? ¿Qué hizo Dios? Preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí nada más brevemente, hermanos, ¿quién hizo la obra de las tablas de la ley? Dios. La escritura era escritura de Dios. ¿Quién cortó las tablas del monte? Dios. Ahí está. Las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién dirigió a los profetas? ¿Quién dirigió a Moisés? ¿Quién dirigió a Isaías, a Jeremías, etcétera? Ahí está, las preparó de antemano para que ahora nosotros anduviésemos en ellas. Es un mensaje completo de la justificación por la fe, no por obras de una naturaleza humana caída, porque está claro, como dice aquí, estábamos muertos en delitos y pecados. Ajá. Pero Él es el que nos resucitó, Él es el que nos dio vida, Él es el que nos atrajo a sí mismo y el hombre queda libre para elegir su salvación, para ponerse frente a Jesús y decir sí o no. Cristo Jesús fue claro cuando dijo, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos voy a traer hacia mí mismo. Es presentado el Evangelio de Cristo y es despertar la conciencia y el hombre queda en libertad para elegir frente al Evangelio de Cristo. Aquello que lo tenía muerto, viene el Evangelio, se predica el Evangelio y el hombre presta atención. Y el hombre queda ante su Creador y ante su Salvador libre para decidir qué es lo que va a hacer. Y una vez que el hombre lo recibe la vida de Dios, amén. ¿Y qué dice? Anda en las obras que Dios preparó de antemano. Recibe el perdón de sus pecados, pero también recibe el poder para obedecer todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Amén. Está nuevamente vuelto a presentar aquí el mensaje de la salvación y de la justificación por la fe. Ahora, vamos al verso 11. Este va a ser bien importante. Está hablando de la salvación por gracia. Amén. Por medio de la fe. Ahora vean el verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles en la carne erais llamados como incircuncisión, por la que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Y ahora noten lo que dice aquí. Que en aquel tiempo estabais, ¿qué cosa? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y me detengo aquí un momento. ¿Qué está diciendo? Que las personas que no eran de origen gentil, de judío, pero que ahora están en Cristo, dice, aquellas promesas que habían sido dadas a Israel, ajá, y que estábamos, dice claramente aquí, lejos de las promesas, ahora en Cristo, ¿qué pasa? Ahora en Cristo están unidos. Ahora los que no estábamos sanguíneamente hablando cerca, en Cristo Jesús, por la fe que obra por el amor, por la gracia de Dios que nos resucitó y nos dio nueva vida, entonces ahora ¿dónde estamos nosotros? Hechos cercanos. Aquí tenemos otra enseñanza bien importante, que Dios no tiene dos pueblos sobre esta tierra, que uno que se llama Israel y que el otro que se llama Iglesia. El mensaje
a los efesios, dice claramente que Dios tiene un pueblo, un solo pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Amén. No hay dos pueblos. Y no hay uno que se va primero y luego viene la oportunidad para el otro, que porque siempre así, así. No. Vean cómo en la iglesia de Éfeso está claramente y dice, la barrera de separación fue derribada. Ajá. Se cayó la barrera de separación y ahora vean qué bonito, porque de ambos pueblos hizo uno. Esto, hermanos, más adelante en la carta se le va a llamar la unidad en la fe. No ecumenismo, es diferente. Porque aquí está diciendo que de los judíos convertidos a Cristo y de los gentiles convertidos a Cristo hizo un solo pueblo. Es más, vamos al libro de Romanos. Capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 14. Dice, porque si de alguna manera provocase a celos a los que son de mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos, porque si el rechazamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será del recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y ahora noten lo que dice el 17. Y si algunos de ellos, y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas. Mas tú, por la fe, estás en pie, no te enaltezcas, antes teme. Entonces está el pueblo de Dios y dice, y los que no creyeron fueron cortados. Y los que sí creyeron fueron injertados. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno. No hay posibilidad de que tenga dos pueblos caminando sobre esta tierra. De ahí que las enseñanzas del dispensacionalismo son enseñanzas contrarias al evangelio que predicaron los apóstoles. No hay posibilidad. Aquí está hablando de la verdadera unidad en la fe. Mientras en la fundación de Éfeso vimos claramente que no había comunión entre un judaísmo endurecido y los creyentes en Cristo, y Pablo los separó. Aquí está hablando precisamente de la unidad en la fe que existe entre los creyentes en Cristo de origen judío y de origen gentil y que están en un solo pueblo. Aquí nosotros podemos ver cuán lejos están las teologías contemporáneas del dispensacionalismo, lejos del evangelio eterno. Están muy lejos de serlo, porque está hablando claramente aquí cuál es la verdadera unidad en la fe. Dice, si regresamos a Efesios en el capítulo 2,
en el versículo 15. Y ahora nos dice, qué bonito, aboliendo en su carne, ¿qué cosa? Las enemistades. Y esto es importante, ¿eh? Abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Ah, y aquí viene algo muy importante, porque en ocasiones se lee el texto como diciendo aboliendo la ley. Ajá. Pero nos saltamos la primera parte que dice aboliendo ¿qué? Las enemistades. Fíjense qué interesante es esto. Hay que ser bien específicos. Ajá. ¿El pueblo de Israel fue llamado para ser un pueblo especial? Sí. ¿Fue llamado para ser un pueblo diferente? Sí. ¿Tenía la ley? Sí. ¿Tenía el evangelio? Sí. ¿Y cómo es que tenía el evangelio? Bueno, una de las maneras era el santuario. Otra de las maneras en que tenía predicado el evangelio eran los rituales que enseñaban el evangelio. Ajá. Y marcaban una barrera de separación. Sí. Si tú querías celebrar la Pascua, primero tenías que circuncidarte. Ajá. Es el evangelio predicado en símbolos y figuras lo que marcaba una diferencia y una enemistad con los rituales paganos. Ajá. Cuando viene Cristo, Cristo es la predicación viva del Evangelio y el cumplimiento de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y que generaban esta enemistad. Ahora viene y se cumple en Cristo y dice, tú antes que eras incircunciso, tú no podías entrar acá. Ajá. Pero ahora en Cristo tú puedes entrar acá por medio de la fe. Por eso es que dice aquí, aboliendo en ella las enemistades. Ajá. Ahora, una cosa más, esto hay que contextualizarlo en la época del apóstol Pablo. ¿Qué habían hecho los judíos con la ley? Incircunciso. Se habían vuelto despectivos. No, 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 nosotros somos la circuncisión, tú eres un pagano. Y en lugar de atraer hacia las personas, hacia la ley de Dios y hacia el evangelio predicado en símbolos y figuras, ¿qué era lo que hacían? Repelerlas. Y habían hecho de la circuncisión un ídolo en sí mismo. Habían hecho del rito un motivo de jactancia. Por eso dice el apóstol Pablo, oh, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, etcétera. Es decir, todo eso que era por gracia, lo habían hecho símbolo de su vanagloria. Y entonces cuando viene nuestro Señor Jesús y la profecía de las 70 semanas, ajá, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, todo aquello que estaba en símbolos y figuras, dice claramente Colosenses, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Sí, sí, exactamente. Ya estoy del otro lado, ¿no? Ajá. Y por eso lo que sirvió para lo que era para predicación del evangelio sirvió para envanecimiento del pueblo judío. Ajá, en la época de Jesús. Ah, tú no eres circuncidado, tú eres menos. ¿No? Y ahora, hablando de la circuncisión, es de ponerse a reflexionar un poquito. La señal de la circuncisión dice el Evangelio de Romanos, perdón, dice que recibió la circuncisión como sello de la justicia que es por la fe. Ajá. Ahora, fíjense bien, el niño nacía y a los cuántos días lo circuncidaban? A los 8 días. El niño podía decidir y lo circuncidaban. Entonces, la señal para quién era, él podía creer. ¿Para quién era? Para el papá. No era para el hijo, era para el papá que creía en las promesas hechas a Abraham, que de su simiente, en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Y el papá creía y tenía a su hijo y decía, gloria a Dios porque yo estoy en esto. Él me invitó a mí, mi hijo, yo creo, te voy a practicar la circuncisión. Entonces, ¿de quién era señal? ¿Del papá o del hijo? Del papá. Y ese hijo que crecía en el amor y en el temor de Dios, crecía y procreaba hijos, ahora ese papá tenía que volver a creer. Ajá. Porque un niño a los 8 días no tiene esa capacidad.
de tener la comprensión del evangelio y demás. Entonces era la señal de la justificación de la fe, pero era para el papá, para que decía, yo creo que tú me has invitado a estar en este pueblo, entonces ahora a ti, hijo, te practico la circuncisión, porque yo creo en ti, yo creo en Dios. Ajá, y quiero que nosotros seamos una familia que teme a Dios, que respeta a Dios. Ajá. Pero los judíos que habían hecho, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, hebreo de hebreos, etcétera, se habían llenado de todo eso y por eso nos dice aquí claramente, aboliendo las enemistades. Ajá. En su carne. Ya no iba a ser necesaria la ley ceremonial, por eso dice la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Ya no iba a ser necesario de decir ahora vamos a seguir circuncidando hijos. Los mismos judíos habían corrompido la circuncisión. Ajá. Ya no iba a ser necesario el guardar todas las fiestas que estaban ahí escritas, que eran símbolo de aquel que había de venir, como claramente lo dice Colosenses. Y al hablar de esas fiestas, estaba ligado totalmente a Colosenses cuando dice ni en sábados, plural. Todos los días de reposo que contenían cada una de las fiestas ceremoniales, cuando iniciaba y cuando terminaban algunas de estas fiestas. Todos esos sábados, nunca más. Habían quedado abolidas las enemistades y la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. ¿Por qué? Porque eran una predicación del Evangelio. A mí me gusta utilizar una manera didáctica para ejemplificarlo, de decir es como cuando a nosotros nos dejan hacer una maqueta en la escuela. Ajá. Agarramos y nos dicen, es una maqueta de la Ciudad de México. Ahí está uno pensando en la Ciudad de México, aquí está la Torre Latino, la voy a poner. Aquí está el Palacio de Bellas Artes, aquí está la Alameda Central, y ahí lo hace uno, ¿no? Y entonces cuando uno agarra, llega y ve y dice, aquí está mi maqueta de la Ciudad de México. Y lo ven y dicen, bueno, ilustras bien la Ciudad de México, pero ¿es acaso esa la Ciudad de México? No, eso solamente es una maqueta. Ajá. Pero la realidad se encuentra allá, en la Ciudad de México o en cualquier ciudad. Con el Evangelio sucede lo mismo. Aquí está el templo. Ajá. Aquí está el santuario. El santuario nos habla de todas unas verdades espirituales que son como la maqueta con la cual Dios nos explica el plan de la salvación y lo hizo así con los judíos. Y ellos aprendieron el Evangelio así y nosotros seguimos aprendiendo el Evangelio así. Ajá. De una manera didáctica, pero esa no es la realidad. Claramente Colosenses le dice, eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ajá. Asimismo sucede aquí, ya no hay más razón de seguir conservando la sombra, ni los ritualismos, ni los sacrificios, ni el templo como tal. Ajá. No hay, no hay más. Sino abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. Y lo unimos al versículo anterior, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, haciendo así la paz. Amén. Pero ¿qué pasa aquí? Tienen que ser hombres convertidos a Cristo, del judaísmo y de los gentiles, de los paganos. Ajá. No hay ecumenismo como lo vimos en el anterior. Ajá. En el anterior decían judíos, judíos exorcistas, echando fuera demonios en el nombre de quién? Echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Esos eran judíos ecuménicos. Ajá. Pero aquí se nos muestra la verdadera unidad en la fe. Gentiles, judíos convertidos a Cristo. Estos salieron del judaísmo y estos otros salieron del paganismo. Nunca se mezclaron. Se unieron en un solo hombre. Sí, adelante. Sí. Ellos asocian el bajo de Abraham con la ley. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, ahora estamos bajo la gracia. Ok, entonces la gracia que Dios te permite todo lo que la ley dice no. Y ellos solo se contradicen y dicen no. Entonces hay que entender la Biblia en el texto
con el contexto. Porque si tú no lo entiendes de esa manera, estás buscando un pretexto para creer lo que tú defiendes. Es terrible porque ellos tienen lavado el cerebro. Esa es la palabra. Les fue metida así y tienen sus libros y si tú te sabes de ellos no estudian la Biblia más que con lo que ellos les dan como información, pero no se han preocupado por escudriñar la escritura. Entonces, ¿qué con eso? Cuando ellos dicen eso, Eh, bueno, es una confusión, ajá, que surge de un desconocimiento de la palabra. sí, Ajá. Por ejemplo, porque no solamente ellos, sino también en algún momento yo, en algún momento otras personas de otras iglesias, hacemos lo mismo. En el desconocimiento que tenemos, leemos, abolió la ley de los mandamientos. Y entendemos que entonces la ley de los mandamientos es lo que concierne a las tablas del Sinaí y muy gran parte del Antiguo Testamento. Ajá. Porque no podemos decir todo. Ellos mismos y cualquier otro cristiano cita el Antiguo Testamento y cree que el Antiguo Testamento es inspirado. Es solamente que en nuestra ignorancia y en nuestro desconocimiento pensamos que cuando dice aquí la ley de los mandamientos significa ya no respetar los mandamientos que ahí están escritos. Ajá. Pero es algo muy, muy raro y muy extraño, ¿no? Porque yo creo que tanto ellos como los cristianos que están en otras iglesias, ninguno de ellos diríamos, o ninguno de ellos dirían, está bien robar. No, ellos dirían, no, robar está mal. Ajá. Ellos mismos dirían, mentir está mal. Ajá. Y cualquiera de nosotros diríamos, sí, eso está mal. Ajá. Pero el punto o la piedra de tropiezo es el cuarto mandamiento. amarás a Dios y a tu prójimo. Si amas a Dios, vas a ver y ahí se quedan con eso. Esos dos que tú estás diciendo necesitan englobar lo que es Dios y por ende, pues tener que obedecer. Sí, sí, exactamente. Entonces le digo, pero es como ese desconocimiento, es como no reflexionar bien. Ajá, porque si ellos están de acuerdo en agarrar y decir, la Biblia también dice esto y la Biblia también dice, y está en los mandamientos, entonces es cuestión como de preguntarse un poquito, entonces, ¿por qué agarro e invalido todos? Y realmente, ¿saben por qué invalidamos todos? Por el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificar los 6 días trabajarás. Y por uno, se clavan todos. Aunque en la práctica muchos de ellos dicen, no, robar está prohibido. Y hasta pueden citar los 10 mandamientos y decir, aquí dice no hurtarás. Aquí también dice no adulterarás. ¿Sí? Y los otros. Hay un libro que se llama Los otros Cristos. Es hecho por un abogado que fue estudiante en escuelas católicas. Ajá. Y él hace toda una investigación bien bonita y bien buena en ese libro sobre lo que es la apostasía de la iglesia, cómo van surgiendo el papado, etcétera. Muy buena enciclopedia, es una pequeña enciclopedia, pero llega un punto donde él habla de los mandamientos de Dios y es bien interesante que él agarra y pone los 10 mandamientos según la Biblia en un lado en su libro y pone los 10 mandamientos según el catecismo. Ajá. Y él los compara y él muestra ahí claramente y dice, en el catecismo borraron el segundo mandamiento de la ley de Dios. Ajá. Pero al mismo tiempo es punto de contradicción porque para llegar al cuarto mandamiento dice claramente acá el sábado y él puso del otro lado santificarán las fiestas. Y él dijo que estábamos de acuerdo, que ahí estaba bien. Ajá, entonces uno se queda así. Ajá. Pero ¿sabe por qué? Por lo mismo que le pasó a los judíos. Tenían la ley, pero dice claramente, Corintios tenían un velo. Dice, pero cuando ese velo les sea quitado, ajá, porque así, entonces yo veía y decía, bueno, este hombre hizo una excelente investigación de todo esto y en un punto llegó donde dijo, estamos de acuerdo en algo cambiado.
Ajá, está algo en algo cambiado. Entonces, lo mismo le sucede a ellos. Puede agarrar y citar los mandamientos: no hurtarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, todo eso está mal, está mal. Oye, por el sábado, no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como una respuesta muy en automático, hermanos. ¿Y qué significa? Pues que tenemos un velo. El mismo velo que tuvieron los judíos para identificar a Cristo Jesús como su Mesías, es el mismo velo que tiene la mayoría de la cristiandad puesto con respecto a la ley de Dios y con respecto al sábado. Y entonces, para no admitirlo, entonces agarro y utilizo ciertos versículos como esto: la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, que son versículos hermosos que están en la Biblia, pero sacados fuera de su contexto, llevan precisamente a este tipo de conclusiones. ¿Pero qué es, hermanos? Un velo puesto. Y en algunos otros malintencionados, porque sí los hay. Yo creo que con algunos de ellos sí. No de una manera general, ajá, porque no podemos conocer los secretos de los hombres, los corazones, pero en algunos de ellos sí. Sí debe ser así. En algunos otros es flojera para estudiar y en algunos de nosotros es falta de comprensión, como ahorita lo estamos viendo. O sea, si leemos la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, entonces decimos, ya, fuera. Pero si nos zafamos de los renglones, del renglón anterior que dice la ley de los mandamientos, perdón, matando en ella las enemistades, y explicamos por qué enemistad. Porque el pueblo judío había hecho una barrera del evangelio predicado en símbolos y figuras, era una manera de alejar a los demás en lugar de acercarlos y de decir: ven, te presento el santuario. En el santuario nosotros vamos a encontrar la salvación en Cristo, porque mira, aquí habla de él, aquí está, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, como cordero fue llevado al matadero. Con toda la luz de la ley y de los profetas, ellos pueden haber dicho: aquí está el Salvador que está por venir bien. Era el evangelio predicado, pero en lugar de eso agarraron y dijeron: si tú no estás circuncidado, tú ni entras. Entonces primero ve y córtate y luego vienes y entras. ¿Y qué decían muchos gentiles? Cálmate. Ajá. No, gracias. Y se retiraban. Entonces se había convertido el mismo evangelio predicado en símbolos y figuras en enemistad. Y por eso dice aquí: batió en ella las enemistades. ¿Y ahora qué hace? Anula la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para unirnos en un solo hombre, haciendo la paz. Pero Sí. porque ahí le pueden dar todas las citas y todo. Lo que pasó, lo que les dijo ayer con los infantiles, Ujú. y yo les dije, ven a meterse este, más a fondo, que Cristo es eterno, siempre estuvo con el mundo, no, él lo creó. Yo creo, hermana, que la recomendación inspirada para todos y cada uno de nosotros, o el mandato inspirado, es cuando tengamos que se acerquen ellos y cualquier persona con, no sé si buena intención o por cumplir o no sé, a tratarnos, nosotros tenemos que orar. Es que viene doctrina. Sí, esa es su función. Ya dos veces no ahora. Y entonces cuando ya tú vas de este y demuestras en la escritura, ellos tratan otros, porque llevan Sí. su carne, que ellos trabajan. Entonces, los amo en el amor de Cristo. No, no creo que de esa manera. A lo mejor aquí, hermano, nosotros cuando venga una persona así, nosotros tenemos que orar, porque finalmente es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ellos están haciendo una obra que ellos consideran correcta y nosotros necesitamos orar y decirle: Señor, como a Lidia le abriste en el corazón, porque así dice, el Espíritu le abrió el corazón para escuchar a Pablo. Ábreles el corazón y abre mi boca con sabiduría para poderme acercar a estas personas y ellos te conozcan.
El enemigo se acercó con la Biblia a nuestro Señor Jesús. Escrito está que sus ángeles mandará, etcétera. Ajá. Él también lo hace, pero nosotros necesitamos orar, punto número uno. Y punto número dos, regularmente si nosotros les decimos eso está mal, se cierran. Posiblemente una estrategia que nosotros podemos utilizar frente a personas que entienden así los textos bíblicos es mostrarle los otros, pero decirle, ¿me puedes explicar este? Ándale. Ajá. Si yo confronto, alejo, porque ellos ya tienen una estructura. Pero si agarro yo y le digo Jeremías 31 o Hebreos, oye, ¿me puedes decir aquí qué significa? Ese es el nuevo pacto haré con la casa de Israel, le daré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Me lo puedes explicar? ¿Qué estoy haciendo? Fíjense bien. Por una parte, estoy mostrando la palabra de Dios y estoy dejando que el Espíritu te enseñe. Porque tú no estás dispuesto a que yo te enseñe, principalmente con las personas que vienen de la Watchtower. Ajá, las personas de la Watchtower no vienen en disposición de aprender. Ellos vienen en disposición de enseñar. Ajá, ese es su trabajo. Ajá, entonces te voy a preguntar igual. Recordemos que Jesús hablaba a su audiencia como ellos entendían. Entonces yo no te lo voy a decir. ¿Me puedes tú explicar porque tú me vienes a enseñar a mí? ¿Qué significa Jeremías capítulo 31? Daré mi ley en su mente y en su corazón escribiré. ¿Me puedes enseñar qué significa Ezequiel 36 cuando dice daré mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos? ¿Me puedes explicar qué significa si me amáis guardad sus mandamientos? ¿Me explicas? ¿Sabes qué fue lo que yo noté? Que siempre van de dos en dos. Una de ellas, además, es la que está dirigiendo trae la tarde. Y entonces, cuando empezamos a hablar dos, tres versículos, simplemente una de ellas se cimbró, se quedó como, oh, puede ser. Y entonces fue allí donde yo dije, ya si no me dejan hablar más o no platicamos más, ya se llevó algo. Pero noté la mayor como que le decía a la otra que es verdad o no. Y ahí fue donde yo que el espíritu está obrando. Porque yo simplemente le dije lo que yo pienso, lo que yo estoy claro de que, mira, yo lo he visto aquí y en estos textos. Si quieres lo puedes buscar en tu casa, lo puedes estudiar. No es que nosotros traemos nuestros textos y que bueno, nada quieres esconder lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Pero y se quedó utilizado. Y dijo, bueno, ya nos tenemos que ir. Bueno, que Dios los acompañe. Y acuérdense de una cosa, los aman el Señor, porque a ti, mira, te conozco de mucho tiempo, eres hasta familia, porque es tía de una sobrina. Y a ti, Abby, pues, los admiro por su empeño en predicar, pero hay que ver. Sí. Es que aquí es donde viene la dirección del Espíritu de Dios. Ajá, se acercan, Señor, ábreles el corazón como se los abriste a Lidia. Ajá, ahí y abriste el entendimiento de ellos y recibieron el mensaje. Él es el que hace la obra. Y a mí, dame las palabras para poder tratar. Esta que mencionamos aquí es una sugerencia. Cristo Jesús lo hizo así con Nicodemo. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Ajá. O sea, Jesús se aproximó a las personas de diferente manera. Díceles a todas las gentes que con Nicodemo sí fue así como, ajá, ajá. Con algunas personas nos llevará Dios a obrar así, con otras personas de manera diferente. Ahorita es solamente una sugerencia, así de agarrar y decir, si vienen, oye, ¿me puedes explicar? ¿Sí? Es que como que no lo tengo claro. A ver, ¿y me puedes explicar este otro y este otro y este otro y este otro? Sí, y pues los van a tener que leer, porque recordemos que ellos van en una posición de te voy a enseñar. Ah, bueno, pues enséñame. Explícame esto porque tengo duda. Explícame esto otro porque tengo duda, porque tengo duda, porque tengo duda. Y entonces puede ser que ahí ellos reflexionen un poquito y por lo menos como ellos suelen decir, ya lo veremos en otra ocasión. Ajá, ellos son muy dados a hacer eso. Cuando estamos hablando de algo que no coinciden, que no estamos de acuerdo, ellos dicen, ah, lo vamos a ver más adelantito. Ajá, así me tocaba por lo menos con algunos de ahí. Entonces sería como una sugerencia. Pero a lo que vamos aquí es que en muchas ocasiones, hermana, es por el desconocimiento que nosotros tenemos. Ajá. Leemos ley de los mandamientos en ordenanzas y entendemos son los 10 mandamientos. Leemos contexto de la misma carta, leemos contexto bíblico en general y a qué conclusión llegamos.
es la ley ceremonial, la que está anulada y la que está mencionada aquí. Entonces, volvemos, esta es unidad en la fe, la otra era ecumenismo. Y desde el principio Éfeso dijo, no judaísmo, no paganismo, entidad distinta, aquí adoramos. Y aquí está mostrando unidad en la fe, judíos convertidos a Cristo, paganos, idólatras, pero convertidos a Cristo, ahora son los que constituyen la iglesia. Pero nuevamente, ninguno de ellos fue a buscar una alianza. Nuevamente, ninguno de ellos fue y dijo, vamos a preguntarle a los rabinos si estamos interpretando bien la Biblia y que nos pasen algo de ellos. Ajá. Nuevamente no fueron a los paganos y dijeron, pues vamos a adaptarles a Jesús, a ellos, y vamos a hacer como sus prácticas para ganarnos los para acá. No, ellos nada más que hacían, predicar. Predicar la verdad y dejar que el Espíritu de Dios hiciera la obra. Entonces, fíjense cómo la primera carta, la carta dirigida a los Efesios, hasta nos habla acerca de eso. Seguimos leyendo, versículo 16. Efesios 2:16, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, fíjense qué bonito, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y vamos a resaltar esto. ¿Quién es la piedra angular? La piedra angular es Cristo Jesús. Ajá. Y vamos a ir específicamente ahora a Primera de Corintios 3:11, donde se nos va a mencionar un poquito también del fundamento. Primera de Corintios 3, versículo 11. Sí. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, fíjense cómo cómo Efesios dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Nadie puede ser la piedra, nadie puede ser la roca. Ajá. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ponerla, aquí dice claramente, Pedro la puso, sí, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Pablo la puso, sí, con la predicación del Evangelio. Y es más, la Biblia dice en Gálatas, a Pedro le fue encargado el de la circuncisión y a mí el de la incircuncisión. Pedro se dedicó a hacer su obra de predicación del Evangelio entre el judaísmo y el apóstol Pablo entre los gentiles. ¿Y ellos estaban poniendo el fundamento? Sí, Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento el cual es Cristo. Esto es importante porque desde la epístola a los Efesios se está hablando de quién es la cabeza. Y se está diciendo claramente quién es la piedra y quién es la roca. Si Pedro predica la piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si Pablo predica eso, Pablo como apóstol está poniendo el fundamento que la roca es Cristo. Jamás va a ser un ser humano. Y lo estamos mencionando porque en la misma iglesia de Éfeso vamos a ver algo muy interesante más adelante. Ajá, y lo estamos dejando bien en claro. Entonces notemos cómo una sola epístola, un solo mensaje a la iglesia de Éfeso contiene el Evangelio. Ajá. Yo les diría, contiene el mensaje del tercer ángel.
si alguno adora la bestia. ¿Está quedando bien claro cuál es la piedra y cuál es la cabeza? Ajá. Porque luego la bestia va a tener que ver con que quieren ser la cabeza y quieren ser la piedra. Ajá. Entonces, de la misma epístola a los Efesios, tenemos, por así decirlo, en las verdades más esenciales hasta el mensaje del tercer ángel. Ajá. Porque no predicamos un evangelio diferente. Es el evangelio eterno. Ajá. Desde antes de la fundación del mundo, con Cristo sentado en los lugares celestiales. Y es necesario hacer una distinción como hitos de la fe adventista, sí, a causa de la apostasía, pero no en el sentido de que seamos un evangelio diferente al que la Biblia enseña y predica desde el principio. Es el evangelio bíblico, es el evangelio eterno, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y yo me gozo, hermanos. Amén. Amén. Ya tengo pequeñas magníficas sobre este Ah, fundamento, o sea, Jesucristo. Oro, plata, piedra preciosa, madera, esmeralda. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. O sea, si edificamos con hojarasca, pues la hojarasca se quema en un instante. ¿Ah, sí? Por edificar cosas que no corresponden. Ajá. Se queman como si fueran nada, porque finalmente, ¿qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Llegamos al versículo 10 y... No, vamos al versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, ojo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjense bien. Judíos convertidos a Cristo, gentiles convertidos a Cristo, paganos convertidos a Cristo, constituyen un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bueno, entonces hasta aquí tenemos, como hemos tratado con la ayuda de Dios, de comprender que están las verdades del santuario, el sellamiento, la ley de Dios, el sábado, aunque no esté explícitamente mencionado, ¿qué otro dijimos? La justificación por la fe en estos dos capítulos y de que ambos pueblos piso uno y hasta el mismo esencia de lo que más tarde va a constituir el mensaje del tercer ángel en Cristo como la cabeza y como el fundamento. Ajá. Entonces, hermanos, no predicamos algo distinto. Se ha acusado y se acusó durante décadas, ahora ya no, de que esto era una secta. ¿Dónde? Ah, sí, gracias. Exacto. Esta secta a la cual, los jueces que a este camino le llaman secta, es por el cual sirvo a mis padres y está basado en la ley y en los profetas. Ciertamente ese versículo. Amén. Entonces vamos a hacer un alto aquí tantito y vamos a orar, vamos a espaciarnos un poquito y regresamos para seguir estudiando. ¿Está bien? ¿Sí? Amén. Vamos a cantar un himno y vamos a orar.
mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti, su luz apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh tú, el gozo que por mí sufriste aquí, mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y la mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio Jesús mi Salvador. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Dios y Padre nuestro, en esta preciosa mañana por tu palabra, Señor, que nos habla a nuestras vidas, al corazón, Señor, y que nos muestras grandes verdades para nosotros. Saber que las verdades que hoy profesamos, Señor, es el Evangelio eterno. Si es necesario hacer el claro distintivo, Señor, es debido a la gran confusión que existe mediante el ecumenismo en nuestros días. Y pensamos que todo es lo mismo y que no importa. Pero nos has mostrado que tu iglesia estaba firme en un mensaje. Y tú le hablaste, tu Espíritu Santo le habló, y es el mismo mensaje que hoy nosotros recibimos, Señor, expresado en palabras diferentes, con aclaraciones muy firmes, Señor, por los días en que estamos viviendo, pero estuvo contenido siempre en tu palabra, Señor. Gracias, a ti nos seguimos encomendando en este día, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.